Dice la Biblia que Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Lo voy a repetir: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud y Dios de verdad. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por esta presencia tan sublime y gracias por esta oportunidad que tú me das de poder estar nuevamente con mis hermanos en este lugar de adoración. Gracias porque es una hermosa bendición el poder reunirnos todos los hermanos juntos en armonía. Y una de las cosas que hemos venido es a escuchar tu palabra. Y tu palabra es verdad. Tu palabra nos edifica. Y queremos hoy ser edificados. Queremos ser bendecidos. Y queremos que tú reafirmes nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permite que esta palabra sea tu voz. Permite que esta palabra toque, redarguya, reprenda, exhorta, bendiga, porque ella es como una espada de dos filos. Gracias por ella. Esperamos en ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. En esta mañana del Señor sean bendecidos todos. Y este verso que le leí es para dar paso a al menos dos preguntas. Comencé el domingo pasado mencionando sobre unas encuestas que habían hecho unas agencias cristianas y que se le preguntaba a la gente. Se entrevistaron sobre 3,000 personas y entre ellos cristianos, y se le preguntó sobre aquellos aspectos fundamentales sobre Dios, sobre la Biblia, sobre el pecado, sobre la moral. Y la encuesta reflejó la falta de disciplina, la falta de discipulado y la falta de una predicación y un mensaje con base escritural. Porque eso es lo que refleja las respuestas o los porcientos de estas encuestas. El domingo pasado hablamos sobre la magnitud del pecado o del castigo del pecado y lo que creía la gente sobre eso. Y hablamos también de qué las personas pensaban sobre congregarse, sobre si era necesario o no era necesario, y la encuesta reflejaba que la mayoría de las personas, más del 50%, incluyendo creyentes, no consideraban o consideraban que ellos podían reunirse o tener algún otro tipo de culto o de alguna relación o intimidad con Dios fuera, ¿verdad?, de la iglesia. Hoy, siguiendo el mensaje pasado y yendo nuevamente a las encuestas, vamos a ver lo que la gente piensa sobre un tema que es tan importante, sobre el relativismo. Y escúcheme bien, voy a tratar de ir poco a poco, porque para algunos tal vez la palabra relativismo les suena
como algo nuevo, algo moderno, pero yo le voy a explicar sencillamente lo que significa. ¿Sabe que el 58% de esos entrevistados no cree, hermano, que el Espíritu Santo es una fuerza y que no es una persona? Y yo quiero que usted esté bien atento, porque tal vez usted dice, pastor, eso a mí no me afecta. Bueno, si al menos no le afecta, ya, porque probablemente usted dice, bueno, esos no son temas que yo toque con nadie en mi trabajo o en la calle, y no creo que yo tenga necesidad de tocarlo. Pero al menos yo quiero que usted se ubique en el tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Yo quiero que los cristianos salgan ya de aquellas ideologías antiguas donde pensamos que todo se ha quedado como cuando usted creyó por primera vez. ¿Se acuerdan? Tal vez usted se quedó en ese viaje del tiempo en el cual ha pensado que nada ha cambiado, cuando en realidad todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor constantemente va cambiando, incluyendo la idea que la gente tiene sobre Dios, sobre sus atributos, sobre el pecado, sobre la moral, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación. Y déjeme decirle que no es nada parecido a lo que nosotros creíamos hace 30 o 40 años atrás. Que al menos usted se ubique en tiempo y espacio, el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, y estas señales nos acercan o nos hacen ver cuánto se ha cumplido de la profecía de la palabra de Dios y cuán cerca o más cerca estamos del retorno de Cristo a la tierra. Puede que en ese aspecto a usted le debería interesar y debería saber qué piensa la gente en el siglo XXI, qué piensan muchos de los cristianos que están en la iglesia, que ya dejaron de pensar como pensaban antes. ¿Sabe qué? Eso es peligroso, porque eso me hace reflexionar sobre aquellas 10 vírgenes, las cuales se quedaron dormidas todas. Y el problema aquí no fue que se quedaron dormidas. El problema no era que no tenían aceite, porque todas tenían aceite. El problema fue que 5 de ellas no tenían reserva de ese aceite tan importante para mantener la lámpara encendida. Y el que tiene oído y cabeza para entender, entienda. 5 de ellas se le acabó la reserva. A 5 de ellas se le acabó la fe. A 5 de ellas dejaron de hacer lo que se supone que estuviesen haciendo. Esa fue la diferencia. Las 10 se quedaron dormidas, pero 5 de ellas fueron negligentes en el aspecto de que ya se le había acabado el aceite del tanque. Y cada cristiano debe tener una reserva de su fe y de su relación con Dios, precisamente para cuando lleguen momentos como este. Y yo entiendo, hermano, yo no puedo certificar cuán cerca estemos nosotros del advenimiento de Cristo. Yo no lo puedo decir y jamás me atrevería a hacer una cosa como esta. Pero sí entiendo que Jesús habló de ciertas señales. Pero ¿sabe qué? Hay algunas de estas señales que parecieran como que pasa por debajo de nuestros pies y nosotros no nos damos cuenta. Y una de las cosas que Jesús dijo sobre los hombres, Él dijo, mira, los hombres saben, o las aves saben cuando viene el verano. Nosotros podemos distinguir entre los tiempos. Y Él está haciendo referencia también
a la venida de su reino. Y él dice, usted debería estar apercibido y entender las señales que sucederían o que suceden o que están sucediendo a nuestro alrededor para poder ubicarnos donde nosotros estamos en cuanto a nuestra fe. Y el 59% de estos encuestados ya ni siquiera creen que el Espíritu Santo de Dios es una persona, sino que creen que es una fuerza. Pero vamos a lo que vinimos, y en otro momento tocaremos ese tema. Vamos frente a la influencia del relativismo. Y escuche bien, 6 de cada 10 encuestados creen que la creencia religiosa es una cuestión personal y que no es una verdad objetiva. Lo voy a repetir, y miren, yo le voy a decir algo, los jóvenes que están aquí serían los que más deberían estar conscientes de eso. Vuelvo y repito, 6 de cada 10 encuestados creen que la creencia religiosa, entiéndase, que el creer en Dios es una cuestión personal y que no es una verdad objetiva. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Más de la mitad creen que el asunto de Dios y la relación con Dios es algo personal o es una cuestión personal y que no tiene nada que ver con alguna verdad objetiva como la que usted y yo predicamos sobre Cristo. Piensan que usted puede salvarse o que usted puede relacionarse con Dios sin la necesidad de creer en algo en particular. No sé si usted ha tenido la experiencia que se ha encontrado con alguien y dice, no, es que para buscar a Dios yo no necesito ir a la iglesia. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Porque yo he conocido gente que han encontrado a Dios y no lo han encontrado en la iglesia. De hecho, esa fue mi experiencia. Yo no me convertí al Señor en la iglesia. Yo conocí al Señor o escuché del Señor o escuché el llamado de Dios y lo entendí en una placita. En una placita en mi barrio. Y voy a mi casa, me arrepiento de mis pecados, me convierto a Cristo en mi casa. Y luego de varios días es que yo me acerco a una iglesia. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Pero lo que yo hago referencia es que en cuanto al relativismo religioso, es que yo no necesito que nadie o alguien me indique o me guíe o que la Biblia me hable sobre ese Dios, sino que yo puedo encontrar mi propio Dios en mi propia relación personal. Dentro de los cristianos, escuche bien, uno de cada 3, es decir, el 32%, ahora estamos hablando de los cristianos, el 32% de los cristianos creen lo mismo. Por eso que usted ve ya que ahora, pues, ciertas personas dentro de su búsqueda personal de Dios se quedan en sus casas. Y de esa manera ellos piensan o sienten que están sirviéndole a Dios y que no tienen ninguna necesidad de relacionarse con alguna iglesia o con alguna religión en particular. Ve hacia dónde vamos. Esa creencia, hermano, es fruto de la cultura. ¿Usted lo sabía? Es la cultura quien ha plantado esa idea en las mentes de que no existen verdades absolutas y que esto de las verdades absolutas también deberían aplicar a las creencias religiosas. En otras palabras, tú tienes tu verdad, esa es tu verdad y yo tengo mi propia verdad. ¿Me entendió?
Y tanto tu verdad como mi verdad son ciertas porque la verdad es relativa. Este es uno de los temas, el relativismo, que más se discute en ciertas universidades, no en todas. Depende también lo que usted estudie. Pero esto es un dilema que se ha discutido por años, y créanme que esto no es nada nuevo. Créanme que esto lleva siglos de discusión sobre el relativismo de la verdad, ya tan antiguamente como Platón, Aristóteles y todos esos filósofos griegos habían discutido este aspecto. Ahora bien, le voy a dar una idea o una definición de lo que es relativismo. ¿Por qué esto es tan importante, hermano? No solamente nos ubica a nosotros en qué época estamos viviendo y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y por qué ya, hermano, es tan difícil. A veces usted va a la calle, a veces los hermanos piensan que la solución es ir a la calle y predicar. ¿Sabe qué, hermano? Esa no es la solución. Nosotros vivimos en un país que constantemente está siendo bombardeado por la predicación del evangelio, donde quiera que usted se pare. Y máximo hoy con las redes sociales, porque ahí ya tenemos acceso a otros predicadores de México, de España, de Rusia, de los Estados Unidos, y hay ese intercambio religioso en masa. Usted se puede sentar en su casa y escuchar 5, 10, 15 predicaciones en un momento. Pero el relativismo ha ido creciendo según ha ido creciendo la divulgación del Evangelio de Jesucristo. ¿Entendió? O sea, mientras más se predica, más incrédulos nacen. Más grande es la influencia cultural sobre las mentes jóvenes que están en las universidades, y porque un profesor le dijo que él no creía en Dios, él se hizo ateo. Y él se hizo ateo no por convicción. Él se hizo ateo porque lo escuchó. Porque ser ateo en el siglo XXI es una moda. Usted lo sabía. Y luego usted verá cuántas modas hay existiendo o coexistiendo con nosotros, y usted ni siquiera se ha dado cuenta, porque usted piensa que todavía está en el siglo XX, donde los perros, dicen en los barrios, se amarraban con longaniza. Pero ubíquese, iglesia. Ubíquese usted que predica y que enseña y que en algún momento puede que tenga un encuentro con alguien que cree esta mentira del enemigo. Y el predicar no va a resolver esa situación. La iglesia sí seguirá enseñando, seguirá predicando, pero seguiremos encontrándonos con este problema existencial sobre lo que es relativismo. Y yo quiero darle una definición rápida. El relativismo no es otra cosa, eso es una filosofía, prácticamente es una religión que afirma que no hay verdades absolutas. Por ejemplo, nosotros creemos que fuera de Cristo no hay salvación. Eso es una verdad absoluta. Pero el relativismo te dice no. Yo puedo creer otra cosa y no necesariamente tiene que ser Dios o Yahweh o Jehová, como usted le llama. Yo puedo inclusive comunicarme con Dios a través de las plantas. No sé, en estos días, creo que ayer estábamos hablando sobre un video de una joven o unos jóvenes que se pararon frente a unas plantas a pedirle perdón y hablar con ellas. Yo lo vi. Eso tiene que ver con el relativismo religioso. Y eso es lo que ellos afirman, que no hay verdades absolutas y que todas las verdades son relativas. O sea, si tú crees en Dios, bueno, esa es tu verdad. Pero si yo creo en Hare Krishna, pues como la verdad no es absoluta, pues es indicativo de que yo me salve al igual que tú te salves con tu Dios. Y esto es alarmante, hermano. Le voy a decir que es tan alarmante que ya aquellos niños que tal vez en su inocencia creían
muchas cosas respecto a Dios ya hoy en día no la creen. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque yo interactúo con ellos. Y hay en algunos momentos que nos hemos encontrado en una discusión elemental en cuanto a Dios. Y a usted le sorprendería lo que nuestros niños ya tienen en sus mentes sobre lo que es Dios, sobre lo que es la iglesia y sobre lo que es la religión. ¿Sabe? Tengo que hacer una nota al calce. Yo no trato de convencer a nadie. Usted lo sabía. Haga lo mismo. O sea, yo soy cristiano, soy creyente, soy un siervo de Dios, usted también lo es, pero usted no puede convencer a nadie. A veces yo veo las iglesias y ciertos predicadores que insisten. No, pastor, pero es que la Biblia dice que hay que empujarlos a entrar. Bueno, hermano, hay que ver por dónde viene todo, ¿no? Pero creen que tratando de inclusive de suavizar el evangelio para acomodárselo a que la persona lo crea, hermano, no haga eso. Por eso cuando yo empecé a escuchar en este país que empezaron a hablar que se discutió mucho, que tenía que ver con lo que aparentemente la iglesia hace para tratar de convencer a la gente para que venga a la iglesia. Por ahí vamos. De las terapias de conversión, gracias. Usted se enteró, ¿verdad? Ya como que le quitaron el pie del acelerador. Pero eso se discutió. Y se discutió más de un mes, hermano, en los periódicos del país. Todos los días salió una noticia sobre ese asunto de las terapias de conversión, culpando a la iglesia de que muchas personas habían sido traumadas o traumatizadas porque la iglesia le hacía terapias de conversión para que se convirtieran a la religión. Bueno, hasta donde yo me conozco, yo nunca he tenido que usar ese medio, porque yo sé lo que la Biblia dice. Y la Biblia es clara y enfática y dice que el único que convence al individuo de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y yo no soy el Espíritu Santo. O sea que yo no necesito entrar en una terapia de conversión con nadie para convencerlo de que deje su maldad y se convierta a Cristo. Jamás lo haría, hermano. Pero la iglesia es acusada de esto. Los pastores han sido acusados de esto, a tal grado que se comenzó se comenzó dentro de la política a hacer una ley para que se evitaran no solamente los predicadores o los consejeros cristianos o los que daban terapia o los psicólogos, para que se eliminara esa práctica. Bueno, vamos en cuanto al relativismo moral, lo que la gente piensa. El relativismo moral afirma que no hay nada bueno o malo en un sentido absoluto. Porque yo no sé si usted lo sabía, que para los ateos del siglo XXI nada es absoluto. Nada. Absolutamente nada. Porque el bien y el mal depende de determinadas condiciones. O sea que depende la condición en la cual usted viva, en la cual usted se maneje, en cómo fueron sus padres, en cómo fue su ambiente, que dependiendo de eso va a ser su comportamiento. Eso sería la influencia. O sea que el bien o el mal depende de esas circunstancias. Bueno, y sabe, hablando sobre las verdades absolutas, cuando se habla de verdad, hermano, esto es un tema que nunca va a acabar, nunca va a terminar, siempre se seguirá discutiendo este aspecto, porque yo diría que es una de las preguntas más profundas e importantes para la sociedad. Es tal así que un día la Biblia señala que hubo un hombre que tuvo de frente a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret básicamente
en términos legales, estaba en sus manos, y fue Pilato. Y Pilato aprovechó la ocasión para preguntarle a Jesús precisamente sobre este aspecto que estamos tocando hoy, que es la verdad. Y él quería que Jesús le dijera cuál era la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha buscado el significado de la verdad. El ser humano quiere saber si lo que él está haciendo es verdadero, si con la persona que él se casó es la verdadera, si lo que él compró es lo genuino y lo verdadero. Y siempre andamos buscando un apoyo o algo que nos certifique que lo que nosotros hacemos o creemos es verdadero, es genuino. Y precisamente hablando de la verdad o lo que significa la verdad, la raíz etimológica de la verdad, escuche lo que es. En hebreo esa raíz es emuná y en griego es aleilia. Y mire lo que significa aletheia. Significa lo siguiente: la verdad lleva a la idea de la fidelidad, de la firmeza, de la consistencia, de la inmutabilidad y de la certeza. Le voy a repetir esto, ¿verdad? Y sea un poquito paciente conmigo, y yo seré un poquito paciente con usted en lo que usted va, ¿verdad?, tomando esa información y rumiándola, ¿verdad?, pensando y analizando. Mire, hermanos, esto es lo que está pasando con nuestros jóvenes hoy, y máximo con los millennials, ¿verdad? Está sucediendo con esta generación. Gracias. Hoy estoy medio trabajo. Con esta generación, que de hecho le pregunté a un grupo de estudiantes cuál era su generación, y ninguno de ellos sabía. Bueno, pero si no lo saben los adultos, porque hay adultos que, ¿verdad?, eran de la generación de los baby boomers, y ni ellos saben que pertenecían a esa generación. Yo soy un baby boomer, hermano. Y yo le pregunté a los niños si sabían cuál, y ninguno sabía a qué generación pertenecían. Ahora, como se los dije, de vez en cuando los cojo y le digo: ¿qué generación tú perteneces? Y dice: los millennials. Ay, qué bueno. ¿Ve? Vamos otra vez sobre la verdad. Tal vez usted, que es cristiano, y escúcheme bien, ha estado en una iglesia por muchos años y de momento se percata o piensa o le llega alguna duda en su mente y usted no sabe si está en la verdad o no. A tal grado que recientemente también en las redes sociales salió sobre un hombre que escribió por años canciones para un grupo cristiano bien famoso llamado Hillsong. Y uno de los integrantes del grupo por años escribió canciones de tipo religioso o cristiano. Y él llegó a una conclusión después de tantos años que él no sabía si estaba en la verdad y decidió irse. Decidió abandonar las filas del evangelio. Por eso, hermano, por eso es tan importante esto que le estoy hablando. Porque la iglesia va a seguir siendo trastocada, va a seguir siendo empujada por las creencias de la cultura y de la sociedad. Y si esos son gente que llevaban años en la iglesia, piensen en sus hijos, piensen en su generación. Si eso fue un hombre que cantó, que escribió para Dios, y de momento un día se levanta diciendo: yo creo que yo no estaba en la verdad, y decidió levantarse e irse de las filas del evangelio para buscar la verdad. Y estoy hablando de un hombre. Imagínense qué cosas pueden pasar por la cabecita de esta generación millennial sobre Dios, sobre los aspectos fundamentales de la palabra de Dios, cuando los que están
Ni siquiera están. Y no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Qué le parece, hermano? Usted diría, pastor, tremendo revolú. Bueno, hermano, usted tiene que estar apercibido. Si usted es papá, usted también debe estar apercibido. Si usted es un abuelito responsable o abuelita como lo es, usted también debe estar informado sobre lo que está pasando en estas generaciones que se están levantando y lo que creen. ¿Para qué? Para poderlos combatir. ¿Con qué, hermano? Con la verdad de la palabra de Dios. Con el fundamento de la palabra de Dios. Y el primero que tiene que estar firme para ello es usted. Porque usted se imagina un joven que adolece o que necesita respuesta sobre la verdad, sobre la vida, sobre Dios, sobre el pecado, sobre las relaciones sexuales. Que luego voy a hablar lo que la iglesia y lo que los jóvenes de la iglesia hoy en día creen con respecto al aborto y con respecto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y lo que yo estoy hablando, hermano, es algo que es importante para la iglesia de hoy. Es importante para las generaciones que se están criando. Porque, hermano, porque ellos no tienen ni idea de lo que está pasando. Y ellos creen que todo lo que ven a través de las series, a través de las películas, es permitido. Y esta es una generación, hermano, que está su fundamento son los juegos de video. Su fundamento son las series de Netflix. Esa es la verdad que ellos conocen. Y la mayoría de ellos no van a una iglesia. Imagínense, hermano, ¿qué usted le puede pedir? Esto es importantísimo. Y si la verdad, la raíz hebrea y en griego de la verdad lleva la idea de fidelidad, de firmeza. O sea, para ser verdad tiene que ser firme. No es que hoy crea una cosa y mañana crea otra. Mire lo que es la verdad. Debe ser consistente. Debe ser inmutable. ¿Sabe lo que es inmutable? No se mueve. Permanece. Y tiene que ser certero. ¿Sabe? La verdad es algo que no puede cambiar. Por eso yo creo que la verdad no es algo que nosotros podemos encontrar en este mundo. Porque si por definición la verdad es todo lo que le dije, yo no creo, hermano, que en el mundo haya alguien que yo pueda relacionar con la verdad. Por conclusión, entiendo que la verdad tendría que ser algo fuera de nosotros, no algo que estuviese en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie verdadero. Aquí no hay nadie que sea lo suficientemente genuino. Yo no creo que ninguno de nosotros sea inmutable. De manera que el aspecto de la verdad no tiene que ver, hermano, con una ideología. No tiene nada que ver con una propuesta. No tiene nada que ver con un concepto. Ahora yo le voy a decir lo que la Biblia dice, porque cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿sabe qué? Jesús no le contestó. ¿Usted lo ha leído? Jesús no le contestó. Él le dice, ¿cuál es la verdad? Jesús se queda callado y en ese momento él se presenta nuevamente a la gente y le dice, mire, yo no he hallado ningún pecado en este hombre. No hay razón por la cual juzgarlo. Pero Jesús no le contestó. Porque es que la verdad no es un concepto. No es algo de que yo pueda creer hoy o mañana deje de creer. Si fuera así, entonces no es una verdad. Porque deja de ser inmutable, deja de ser consistente, deja de ser firme. No es una ideología. ¿Sabe qué? ¿Por qué Jesús no le contestó? Porque la verdad no estaba en él ni está en ningún hombre. La verdad era más allá de un concepto, de una idea. La verdad era una figura. La verdad era y es Jesucristo mismo. ¿Acaso Jesús no dijo,
yo soy el camino. Él lo declaró, Él lo afirmó. Él no habló de la verdad ni del camino como algo fuera de Él. Él dijo, yo soy. ¿Sabe? Dentro de todos los hombres de historia o que han estado en la historia y han cambiado la historia, ninguno de ellos se atrevió a decir una cosa como esa. Ninguno, hermano. Ninguno. Ningún filósofo, ningún médico, ningún científico, ningún profeta. Nadie se atrevió a proclamar lo que Jesucristo dijo sobre Él mismo. Él dijo, a menos que no fuera un loco. Porque a qué conclusión usted podría llegar. Él dijo, yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. De manera que la verdad no es algo externa. La verdad es Jesucristo mismo. Por eso luego Él concluye y dice, y nadie. Eso es una verdad absoluta, hermano. Eso es una verdad absoluta. Y porque usted no la crea, no quiere decir que va a dejar de serlo. El hecho de que usted o el hombre no cree en Dios, eso no va a desaparecer a Dios. El que el ateo no crea que Dios exista, eso no va a cambiar las cosas, hermano. Y ahora el ateísmo, que básicamente es una religión, nuestros jóvenes y la generación de hoy la ven como una opción. Claro, es más fácil decir que Dios no existe y me evito muchas cosas. Y máximo cuando se trata del relativismo moral. No, claro, ¿a quién le conviene, hermano? Le conviene al hombre. Porque al final de cuentas, como el malo o el bien es relativo, pues lo que es malo para ti, para mí es bueno. Si para usted es malo moralmente el que un hombre, un adulto, tenga relación con un niño, para él no lo es. Y yo no sé si usted está viviendo en el siglo XXI, pero hay leyes como en Canadá y en España, que en Europa, en España es donde siempre empieza esto. Se le está pidiendo, hermano, legalmente para que los hombres puedan tener intimidad con niños, con animales, la pedofilia. ¿Usted lo sabía, iglesia? Si usted no lo sabía, hermano, es tiempo de que usted abra los ojos y sepa en qué generación y en qué época usted está viviendo. Porque cuando Jesús habló de su venida, habló y utilizó la palabra generación. Y Él dijo, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. De manera que habría o hay una generación en la cual todas estas cosas tendrían que darse, tendrían que converger. Usted no debería escandalizarse, hermano. Al contrario, usted debería estar preparado. Usted más que nunca debería estar fundamentado sobre esas verdades bíblicas, porque hoy no es día para dudar. Hoy no es momento para echarse atrás. El diablo está tirando sus últimos cartuchos. Y una de sus grandes herramientas precisamente es el relativismo religioso y el relativismo moral. ¿Sabe? Y escuche esto ahora. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Y le está hablando de los discípulos. Tu palabra es verdad. Él no dice tu palabra es la verdad como una opción. Él lo da como un absoluto. Tu palabra es verdad. Amén, gloria a Dios. Mira lo que reflejaron esas encuestas, para que se alarme más. Solo el 52%, un poquitito más allá de la mitad, solo el 52% cree que el aborto es pecado. Y vuelvo y le repito, hermano, estas encuestas se hicieron entre 3,000 personas. La mayoría de ellos cristianos, o creyentes, perdón. Pero escuche esto, esta cifra, hablando de una generación, aumenta
al 57% en el segmento de edad de los 18 a los 34 años. Entiéndase, los millennials. La cifra aumenta sobre esta generación del milenio que cree que el aborto no es un pecado, que el aborto es una opción. ¿Por qué? Porque culturalmente y políticamente se han establecido y se va agendando y se va preparando la mente de esos niños para que crean esto. Yo no sé si usted sabía, como nota al cárcel, que la mayoría de las universidades, las grandes universidades de los Estados Unidos, entiéndase la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad de Oxford, hay otra bien famosa, Harvard, fueron fundadas por predicadores bautistas. El fundamento de esas grandes universidades fueron de hombres de Dios, no fue de ateos. ¿Y en qué se han convertido esas universidades? En un nido de ateos. Porque la cultura lo impulsa. ¿Cómo lo impulsa, pastor? A través de los medios, a través de la educación, a través de la radio, a través del internet, a través de las series. No en balde, la mente de esta generación es como es. ¿Por qué? Porque es una generación que está siendo educada por series. Y todo lo que ellos ven en la serie apunta hacia estas cosas. Y el 57% de esa generación piensa de esa manera. El 54% de ellos, 54% es más de la mitad. Ahora, hablando de los cristianos, consideran que el sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. Un 54%. El 51% cree que la condena de la Biblia al comportamiento homosexual está desactualizado. Entiéndase que pasó de moda. Y el 46% cree, el 46% de esta generación cree que la identidad de género es una opción. Ya lo ven como una opción. Bueno, yo me caso con quien quiera. Porque la sociedad ahora es la que dicta lo que usted es, no su naturaleza. ¿Me entendió? La cultura hoy es la que está determinando lo que usted es, no su naturaleza. ¿Me entendió? Si yo me levanto mañana diciendo que soy la Mujer Maravilla, pues la cultura lo va a aplaudir, porque no es lo que yo soy o lo que mi naturaleza es, sino que ahora la cultura determina lo que yo soy. Y yo no soy lo que soy, yo soy lo que quiero ser o lo que siento que soy. ¿Me entendió? Yo soy de los que creo, hermano, que las iglesias deberían más que nunca educar a nuestros jóvenes sobre esto, porque es como un cáncer que ha ido carcomiendo a nuestras generaciones. Y no salga de aquí asombrado, sino salga asombrado, pero salga con la mentalidad de poder hacer algo y aportar a esto. Mire, recientemente yo escuché a un predicador que valientemente, un pastor, hablaba sobre su adicción hacia la pornografía. Él fue adicto a la pornografía. Pues allá alguien le escribió en las redes sociales: esto es un tema que debería darse en una convención de caballeros, o eso no son temas para... Hermano, con toda honestidad, yo no escribo en las redes sociales hasta ese día. Y mientras yo tecleaba
Sí, pero le daba las teclas. ¿Ah? Mientras yo escribía, tenía el corazón acelerado porque no quería que se me fuera la idea ni el pensamiento. Porque estaba escribiendo con coraje. Que de hecho escribí debajo de un comentario que alguien hizo y esa persona parece que se ofendió y me escribe: hermano Wilberto, ¿usted me lo está diciendo a mí o se lo está diciendo a fulano? Y yo le digo: no se lo estoy diciendo a nadie en particular. Y comienzo a hablar de esto. Y una de las cosas que le escribí fue: lamentablemente, por eso nuestra juventud en la iglesia cree lo que cree. Por eso ven la identidad de género como una opción. Por eso, aunque usted los vea bonitos por fuera, están podridos y siendo carcomidos por la pornografía. Porque nadie habla de esto. Porque la iglesia vivió en una cápsula por mucho tiempo, en una burbuja encerrado, pensando que eso jamás tocaría a la iglesia. Y yo creo que vivimos demasiados de años de fantasía espiritual, pensando que éramos intocables ante el divorcio, ante el aborto, ante las relaciones fuera del matrimonio, y no creíamos que eso nos iba a tocar a nosotros. Pero cuando vamos a las encuestas, la realidad es que hoy en día se divorcian más evangélicos que católicos. Que inclusive hay que repartir profiláctico dentro de la iglesia, porque los jóvenes de la iglesia también están activos sexualmente y no se han casado, porque para ellos eso es como si nada, porque eso es normal. ¿Quién le dijo eso, hermano? La cultura, los grandes intereses. Mire hacia dónde vamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermano? No podemos quedarnos cruzados de brazos. Nosotros combatimos la mentira con la verdad del evangelio. Eso fue lo que hizo Cristo. Aun cuando de una manera disfrazada trataron de preguntarle para ver cuál era su respuesta, a ver qué él decía, Jesús siempre se mantuvo firme. ¿Usted sabe por qué? Porque él era la verdad. Y leímos que la raíz etimológica de la verdad es que es firme, que es inmutable. ¿Y quién es firme e inmutable? Jesucristo. El autor de los Hebreos lo dice. En él no hay sombra, Santiago dice que en él no hay sombra de variación. Que él no cambia, hermano. Eso fue lo que empecé a leerle, que decía en Deuteronomio, hablando sobre él, hablando sobre Dios, que él es la verdad, que él no cambia, que él es la roca, que su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, porque él es Dios de verdad. Así que Jesús estaba aseverando que era Dios cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si sigo por ahí hablando de encuestas, el número de estadounidenses entre 18 y 34, vuelvo a una generación que afirman que la salvación se encuentra solo en Cristo, fue de un 66%. Y que Jesucristo volverá a juzgar al mundo. Ahora, un 64% en cuanto a la fidelidad de las Escrituras. Y el 53% de los millennials están de acuerdo en que la Biblia contiene relatos útiles de mitos antiguos, pero que no son literales. Mire hacia dónde nosotros vamos. Y todavía hay gente en las iglesias y en el evangelio pensando que no está pasando nada, que todo está normal, que todo está bien. Y mientras los predicadores le hablan de bendición y de que sigue como está, que Dios te va a bendecir, es más, Dios es tan bueno, Él es tan chulo contigo.
Dios te ama tanto que tú puedes seguir haciendo lo que tú estás haciendo después que no te alcance, que usted traiga diezmos y ofrenda. Eso no le va a afectar. Siga lo que está haciendo, porque al final de cuentas Dios es un Dios de amor. Y Dios no va a tomar en cuenta ese pecado. Para Dios le es indiferente el aborto, porque eso es lo que cree esta generación. Mientras los movimientos feministas hablan sobre el aborto, porque no es otra cosa que son asesinatos. Y mientras a usted le pueden echar 100 o 200 años por matar a una persona, ellas quedan libres, porque al final de cuentas es su cuerpo y ellos hacen con su cuerpo lo que les dé la gana. Pero no dejan de ser unos asesinos, hermano, porque quitaron la vida, y el único que tiene esa autoridad es Dios. ¿Usted cree que Dios se va a quedar inmóvil ante esa creencia y ante ese concepto o esa idea de un movimiento feminista? Dios se quedará cruzado y pensará: aquí no está pasando nada. Hermano, somos nosotros, la iglesia, quienes identificamos a Cristo fuera de la iglesia. Somos nosotros los cristianos los que tenemos, por así decir, el sello de Dios o el sello de la salvación y de la resurrección, y por ende la iglesia más que nunca hoy debe ser firme en lo que cree, en lo que ha creído. Y si usted está echando hacia atrás, yo voy a concluir repitiendo lo que dice el autor de los Hebreos: nosotros no somos de los que miramos atrás, sino somos de los que creemos para la preservación de nuestras almas. Esa es la posición de la iglesia de Jesucristo hoy, y será la misma posición mañana, y será la misma posición aunque pase esta generación. Pero habrá una generación en la cual todas esas cosas acontecerán, y esa generación no pasará sin que Jesucristo retorne a buscar a su iglesia. Porque Dios es un Dios veraz, no es mentiroso, no es un hombre para arrepentirse. Dios dijo, y así será. Vamos a inclinar nuestro rostro y démosle la gloria y la honra a ese Dios al cual usted y yo le servimos. Y hoy más que nunca nos afirmamos en creer que la palabra de Dios es absoluta, es veraz, y que sea todo hombre mentiroso. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos arroja luz. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos hace afirmar nuestros pensamientos en ti, en lo que hemos creído. Nos hemos basado en la fuente de la verdad, porque tu palabra es verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Porque Jesús es el camino. Porque Jesús es el camino, es la verdad. Solo Él es el camino al Padre. Por eso aquellos que tambalean en su fe, te ruego para que su fe no falte. Si hay alguien que me ha escuchado y nunca, o me escuchará y nunca ha conocido a Cristo, por ende nunca ha conocido la verdad, yo te ruego, Padre, que tú reveles esa verdad al corazón de cada individuo. Que tú reveles esa verdad a su corazón, porque solo tu Espíritu Santo
puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Yo no los convenzo, los convence el Espíritu a través de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque hoy. Que tu Espíritu Santo conmueva su corazón, su alma y su espíritu más allá de sus emociones. Porque una vez que pasen las emociones, se acabará. Pero haz, Señor, que nuestra fe sea tan firme como una roca. Y tú eres esa roca. Tú eres esa roca espiritual. Tú eres la roca en la cual han tropezado muchos hombres. Porque ha sido la roca que rechazaron los edificadores. Pero ha venido a ser la piedra de ángulo, o la piedra que desmenuza, o la piedra que hace caer. Permite que en esta mañana, más allá de que muchos se tropiecen con esta palabra y se caiga y esta palabra los desmenuce, permite, oh Dios, que esta palabra sea usada como roca para edificar su vida, para edificar su matrimonio, para edificar su relación familiar, para edificar su relación con la sociedad, para edificar su relación contigo, su relación con la iglesia, su relación con los hermanos, su relación inclusive con sus enemigos. Que sea tu palabra la roca firme sobre la cual estén nuestros pies. Roca inconmovible. La roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te lo he pedido en el nombre de Jesús. Y lo afirmo diciendo amén. Y la iglesia de Cristo dice: